estamos llegando a estos 3 años, ¿qué es lo que sucede? Sucede que la acción que tú te comprometiste a pagarla en 3 años a un valor de 3.000 pesos, ahora dices, no, yo la voy a pagar a 2.500. ¿Y qué pasa ahí? Si yo tengo en mi contabilidad que tú tienes un compromiso, pero para pagarla en 3.000 y la vas a pagar en 2.500, tengo 500 pesos por cada acción que me va a pagar menos. Entonces ahí sale el concepto de si hay un sobreprecio en la acción. Y se utiliza la cuenta sobreprecio anotándola al debe o al haber, depende. Si te van a pagar de más o te van a pagar de menos. Se va anotando al debe o al haber. Entonces vamos utilizando esta cuenta que es sobreprecio, que es una cuenta patrimonial, es una cuenta de reserva del patrimonio. Por lo tanto, en el patrimonio neto, ¿no es cierto? Donde está el capital, reserva, ahí va a estar también el sobreprecio. Algunas personas dicen se paga a la par o sobre la par o bajo la par. También es un término que se utiliza para saber si estoy pagando más que el valor nominal o menos que el valor nominal. Eso hay que hacerlo con ejercicios. Yo la próxima clase voy a traer ejercicios para que volvamos a revisar el estado patrimonial y hagamos ejercicios de suscripciones, de pago y de pago sobre y bajo la par. Ya no me voy a adelantar todavía, voy a dejar que la profesora siga avanzando para poder repasar yo la próxima clase. ¿Estamos? ¿Hay alguna? ¿Queda claro? Sí, sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo como accionista suscribo las acciones, es decir, que la voy a pagar en el tiempo, hasta los 3 años? ¿Qué pasa si no la pago? ¿Tengo alguna consecuencia? No, no tienes ninguna consecuencia, tú solamente no tienes participación en la sociedad, no, ya no, dejas de ser accionista. O tu participación, si es que pagaste algo, tu participación va a ser mucho menor. Por lo tanto, tu derecho a voz y voto no vas a tener. O sea, ¿y qué pasa con esas acciones? ¿Hay que volver a meterlas en la bolsa? Ya, lo que pasa es que ahí son dos cosas. Ya, yo entiendo para dónde va. Hay dos cosas. Primero, ustedes me dicen ya, nosotros accionistas, si estamos, ¿no es cierto? Estamos conformando una anónima. Entonces somos 5 socios. Nos vamos a dividir las acciones entre los 5, ¿no es cierto? El 90% de las acciones, el 10% va a ser para los socios minoritarios, los que sí se van a poder colocar en la bolsa. Entonces, uno de los socios, cualquier problema, tiene X problema y no puede, se suscribió estas acciones, dice, sí, yo tengo plazo 3 años para pagar el capital, pero pasa cualquier problema, no paga. La primera opción es que ese monto, esas acciones, se vendan o puedan ser suscritas entre los mismos accionistas, entre los otros 4 que quedan. Esa es la primera opción, hay un orden. Entonces la primera opción es ofrecerlas. Y puede ser que alguno diga, sí, yo voy a pagar todo. O que se dividan ese porcentaje entre los 4, o entre 3, o entre 2, ¿no es cierto? Pero que sean los mismos dueños los que tomen, compren, paguen estas acciones. Y que eso, si ustedes lo han visto en las noticias, pasa mucho. Por eso es que van aumentando estos porcentajes, porque además, como siempre, son gente que es conocida o familiares, ¿no es cierto? No van a permitir que venga un externo a comprar esas acciones y que sea parte del directorio, ¿no es cierto? Que tenga mayor injerencia en la toma de decisiones. Van a buscar o las compran entre ellos o también podrían buscar a alguien de confianza que sea este nuevo accionista para que las compre. Eso es lo que pasa. ¿Me entienden? Los nietos de Piñera, claro, exactamente, cosas como de ese tipo. ¿No es cierto? Colocamos aquí a cualquier pariente nomás ya, pum, y te quedas tú con una parte también de esta empresa, al tener un número importante de acciones, eres dueño, ¿no es cierto? O aunque tenga un número pequeño, también eres dueño de la empresa. Lo que pasa es que no tienes ninguna injerencia si tu participación es mínima. Pero ahí respondo la pregunta. Entonces primero se Primero la vida los socios, ¿no? Ya, me hablaron los dos juntos. No, dale, bueno, ponle tú. No,
Sí, acá al menos la mía sí. Ah, ya, acá. Sebastián. Si no, profe, era como para resumir, o sea que en principio ese sobrante de acciones que queda como en el aire se le ofrece a los socios que ya, o sea, se le ofrece a ellos a ver si la pueden pagar. Exacto. Y En desde un ahí empieza a correr porcentaje. otro plazo. ¿Cómo? Desde ahí empieza a correr, igual tienen hasta los 3 años o son unos nuevos 3 años. No, no. El plazo desde que se constituye la sociedad hasta que se conforma el capital son 3 años. No hay más. No se agregan 3 años más. No. Si te queda un mes, tenías un mes, ¿no es cierto? Para terminar de pagar y ese es el plazo que van a tener los socios que están para poder suscribir y pagar ese capital. No, no se agregan nuevos 3 años. No, porque imagínate, Sebastián, que eso se permitiera. Sería una chacra esta cuestión. Porque aumentarían los 3 años, se va uno, se va el otro, no. Yo creo que no convendría tampoco que la ley permitiera eso. Así que el plazo fatal son 3 años, los 3 años se conforma el capital. ¿Ya? Pero el capital es una parte del patrimonio. El capital, cuando tú miras el capital, y ustedes lo tienen que haber visto en la memoria, cuando miran el capital es cómo partieron, ¿no es cierto? Cómo se conformaron. Pero de ahí el patrimonio es todo. Si ustedes miran el patrimonio, o sea, el capital, por ejemplo, de Soprole, eran, si mal no recuerdo, como 30 millones de pesos. ¿O no? ¿O estoy equivocada? Mire, profe, no recuerdo bien, la verdad, no lo voy a mentir. Yo recuerdo que eran como 30 millones de pesos. ¿Ustedes dirían que el patrimonio de Soprole son 30 millones de pesos? Luis levantó la mano. Sí, que me recordó unas clases, unas conversaciones que tuve con profesores durante la media, que estudié en el Comercial de Viña, que si mal no recuerdo creo que fue el profesor Fergadiotti, a lo mejor sonará por ahí. Me decía que antes, durante el tiempo del régimen militar, hubieron cambios en la moneda chilena, se pasó de peso a escudo y de escudo a peso. Y me dijo que producto de eso, los patrimonios de varias empresas, por la conversión en las monedas, habían cambiado y que habían empresas que incluso su capital había quedado expresado en un peso. Y que, bueno, y mi pregunta va por ahí. ¿Eso genera algún beneficio tributario? ¿Que mi capital sea de un peso, que sea un monto así de ínfimo? ¿Me genera algún beneficio tributario? ¿Pago menos impuestos? No, mira, lo que pasa es que ya, el tema ese, yo no sé, el caballero tiene que haber sido muy antiguo porque yo la verdad que Sí, no sé eso. sí. Pero nunca he visto eso, del capital en un peso. Lo que sí antes, cuando se utilizaba el boletín técnico, que yo estudié con boletín técnico, ahí ustedes vieron. eh, sí podías dejar las existencias valorizadas en un peso, eso sí, ¿ya? Y no miento, la existencia no, los activos fijos, las propiedades, plantas y equipos que llamamos hoy en día cuando quedaban completamente Sí, depreciados, uno los depreciado, dejaba valorizados en un pero la peso, empresa claro. decidía dejarla en su inventario. Claro, aquí las dejaba en un peso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque para no perder el registro, pero eso quería decir que estaba completamente depreciada. Pero cuando uno conforma, acuérdate que el capital de una anónima no puede ser menos de 25 millones, pero si uno conforma otro tipo de empresa, una responsabilidad limitada, una SPA, una EIRL, eh, y esa es una súper buena pregunta, porque ustedes pueden asesorar, yo ya les expliqué cómo se constituye el método simplificado una empresa, y ya lo pueden hacer. De hecho, yo ayer creé una SPA. Estoy ayudándole a una persona ahí a hacer eso. El tema es que cuando tú conformas cualquier otro tipo de empresa, vas a poder poner el capital que quieras, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿qué injerencia tiene el capital en algún pago, en alguna contribución? Fíjate que la municipalidad, si tú realizas una actividad, ¿no es cierto?, tienes que pagar una patente, un permiso municipal. ¿Cómo determina la municipalidad el monto de la patente que tiene que pagar? Ahí aparece el capital. Entonces, uno lo que hacía antes es que iba a la municipalidad y buscaba un formulario, que era un
formulario donde uno tenía que dar cuenta del patrimonio. No era el patrimonio, sino el patrimonio neto imponible, ¿cómo era el nombre? Ya no me acuerdo, ¿cómo es que le llamaban ellos? Menos pasivo, patrimonio efectivo. Claro, patrimonio tributario, el patrimonio neto tributario. Entonces uno iba, ¿no es cierto?, a buscar ese formulario y llenaba, completaba los datos y eso se entregaba y con eso te calculaban el monto de la nueva patente. Entonces lo mismo, hoy en día ya no se hace el formulario, está todo en línea. El mismo Servicio de Impuestos Internos informa a la municipalidad y por lo tanto ahí viene el monto, ¿no es cierto?, que te van a pagar, que tienes que pagar de la patente. Entonces ahí van patentes de 20, de 40, de 60, obviamente que también tiene que ver con la actividad que estás realizando, pero el capital, monto solo el capital, determinado a través del patrimonio neto tributario, es el monto que te sirve para poder determinar el valor de la patente que tienes que pagar a la municipalidad. Eso, Luis. ¿Ya? Me acuerdo de un ejemplo que me dio el profesor, incluso, que me dijo que no me acuerdo, se menciona, escuela italiana, tenía su patrimonio, su capital valorizado en $1. Pero ese ejemplo me lo tiene que haber dado entre los años 2004 que empecé la media y 2007 que la terminé. Sí, la carrera técnica, no sé, de Ya, 2006, no, 2007. ahí sí que no. Claro, pero te lo di ese ejemplo, pero ese ejemplo es del año del 70. Sí, el caballero llevaba la contabilidad de la COPE que está ahí en la Salina. ¡Bú! No existe. Están saneando ese lugar para poder instalar algo. Pues tenía valor patrimonial el caballero. Claro, sí, claro que sí. Chiquillos, quiero que me comenten porque voy a entrar aquí ahora a la página de la CMF y quiero que me digan qué empresas son las que ustedes van a trabajar en la memoria o ya están trabajando, supongo que ya están trabajando en realidad. Compartir la pantalla. ¿Mm? Profe, ¿cuál es la respuesta a la pregunta que hizo antes de que interviniera Luis? Ah, ¿cuál era la pregunta? O sea, usted dijo que se acordaba que más o menos eran como 30 millones, creo que dijo, de Soprole el patrimonio. No sé si era más, puede ser. Pero Ah, usted sí, dijo, pues, sí, ya, uy, qué buena, ya, hoy en mi cabeza. Esa es la falta de sueño, ¿viste? Lo que les dije yo era si ustedes ven los estados financieros o el estado de situación financiera de Soprole y ven que el capital dice 30 millones, que yo me acuerdo que era algo así como 35 millones, ¿ustedes dirían que Soprole vale 35 millones? Esa era la pregunta. ¿Vale eso Soprole? ¿Ese es el patrimonio que tiene Soprole? O sea, ¿eso vale? Yo creo que no. yo diría que no tampoco. No, ¿no es cierto? Para nada. Entonces, por eso es que el patrimonio o lo que vale la empresa no es su capital, es todo lo que tiene. Soprole de una marca de partida, que es un intangible. Ya eso tiene un tremendo valor, ¿verdad? Además tiene todos los activos que pueda tener, plantas, terrenos, muebles, equipos. Tiene un recurso también, que es el recurso humano, que a veces es menos valorado, pero como son actividades productivas, ¿no es cierto? Sí tienen un gran valor y aunque no lo fueran, también el equipo administrativo es un recurso que es importante, que va pasando, hay gente que lleva 20, 30, 40 años en la misma empresa, también es un activo importante, que no aparece mucho en el estado de situación financiera, pero lo es. Tienen también relaciones, proveedores, a pesar de que tengan deudas, pero ya tienen proveedores, tal como leímos esa vez en la memoria. Ellos trabajan con proveedores, ¿no es cierto?, que tienen sus plantaciones, no plantaciones, sino que tienen sus predios en el sur, donde están las vacas, ¿no es cierto?, y después le venden la leche, qué sé yo. Esas relaciones que llevan años, eso también tiene un valor. Eso también forma parte del patrimonio que tiene la empresa.
¿Me entiende? Entonces no podríamos, erróneamente alguien diría, mira, Soprole no, y tiene un capital de 35 millones, eso vale. Imposible. O sea, no, ¿verdad? Es como decir que Coca-Cola, si Coca-Cola tiene su patrimonio, no sé, se formó con 50 millones de pesos, vale 50 millones, o sea, todos sabemos que eso no es así, ¿verdad? A eso iba mi pregunta, Sebastián. Díganme, por favor, porque quiero ir revisando, aprovechemos el tiempo. Díganme, ¿qué empresas van a ver? Cuprum. Aquí tengo todas. Profe, en el chat le habían dicho algo. Ah, no. Cuprum. Cuprum, pero se llama así, Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum, ¿verdad? Sí, creo que sí. Igual en el buscador yo puse Cuprum y me salió. ¿Te salió al tiro? Sí. Ah, bueno. A ver, pero déjame mirarlo aquí. Hábitat, ahí está, pues. Ahí está. Ajá. Aquí dice. Eso mismo me salió. Dice, con fecha 1 de febrero del 2016, mediante resolución exenta, el Servicio de Impuestos Internos, de Fondos de Pensiones Públicas, cambió su RUT 98, por su nuevo RUT 76. Para consultas de información anterior a esta fecha, o esa consulta preventiva con el RUT anterior. Ok. Ya, y la miraron. Identificación. Ya, es una anónima abierta o cerrada. Tenía entendido que abierta. Es que pasó el RUT de 90 y... Como cambió de 98 a 76, yo creo que es cerrada. Entonces va a tener que cambiarla entonces. Pero la profesora la actividad dice que es una sociedad anónima, no dice que sea abierto o cerrado, ¿verdad? ¿O sí? Es que tenga. Bueno, si tiene cuestiones en la bolsa, no me importaría. Porque dice, analizar los contenidos de las memorias anuales confeccionadas por las sociedades anónimas que publican sus estados financieros, o sea, lo está publicando, bajo Correcto. la supervisión y fiscalización de la CMF. Ellos pueden someterse igual, aunque no sea obligatorio, a la fiscalización de la CMF. Así que igual no Tendría que podemos... revisar si es que permitió que lo fiscalizaran. Es que, claro, o sea, está entregando los estados financieros a la CMF, porque ya están aquí en la página de la CMF. Por lo tanto, Entonces, claro, no habría problema. No habría problema. Cuprum. Ya, ojo que aquí algo también me dijo la profesora, me dijo, una de las preguntas es, ¿qué es lo que contiene la memoria? No basta solamente con nombrar el índice, ¿verdad? Uno tiene que explicar un poquito qué es lo que va en cada parte, ¿ya? Ojo ahí, chiquillo. ¿Quién es este gallo? El presidente. Muy chico. Misión valores. Posición en el mercado. ¿Qué dice? ¿Cuánto? Ponen cifras. ¿Ya? ¿Y qué les llamó la atención de esta empresa? sinceramente, profesora, no lo hemos revisado, pero estamos entre No. Cencosud y Cuprum, así que íbamos a elegir Carosi, pero está funada. Ya, aquí están los resultados financieros, dice. Ya, pero fíjense, aquí, miren, de hecho hay una pregunta que sale en la guía donde dice, ¿qué otro estado financiero o qué otra información, ¿no es cierto?, entrega la memoria que también le permita a los accionistas conocer, saber cómo va funcionando. Esto
No es ningún estado financiero, fíjense. ¿Qué es lo que es esto? ¿Lo ven o no? Miren. ¿Qué son? Parece como una tabla de doble entrada. ¿No? Es una tabla donde están mostrando algunos valores solamente. Ponen ingresos y gastos. Profesora, tomando en cuenta que toma años anteriores, tiene que ser alguna especie de confección de algún ratio financiero. Hay algunos que comparan ejercicios anteriores. Claro, aquí no están calculando todavía ratios. Todavía no calculan ratios, sino que solamente están haciendo un comparativo. Claro, expresamente no, pero si veo Claro. que comparan el año anterior con el... Es que acuérdate que siempre los datos, por ejemplo, el estado de situación financiera, el estado de resultados, tienen que presentarse de manera comparativa si uno va viendo cómo es la evolución. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí ponen ellos algunos conceptos de ingresos y de gastos y ponen el total de ingresos que conforman las comisiones. Tienen otros ingresos, tienen gastos que no los aperturan y obtienen la rentabilidad y el resultado, van llegando al resultado neto. Entonces van explicando aquí de manera muy simple cómo se conforma el resultado neto que ellos obtuvieron, que en este caso dicen que Profe, es un 35% menos. una consulta, si están comparando el año 2020 y está el tema de los retiros precisamente de la AFP, tendría que salir por ahí un zape bien feo, Exacto. ¿no? ¿Dónde va a salir esa información, Luis? Si tú quieres buscar esa información, ¿dónde tendrías que buscarla? Primero que todo, los retiros deberían salir en las notas explicativas. Exactamente. Y tendría que ser un párrafo bien gordo. Ahí están. Uno va a buscar y va a encontrar información en las notas. Ahí deberían estar. Esta empresa igual es interesante, porque además les sirve, mira, aquí aparecen información sobre los fondos, la rentabilidad que tuvo cada fondo, entregan harta información extra. Y es distinta a las que revisamos anteriormente. Pero mira, por ejemplo, igual dice, avanza en gestión responsable de las inversiones. El tema de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial también tiene que aparecer, aparecen todas las memorias. Sitio privado, sitio retiro 10%. Mm, ya, asesoría integral, cupón, asesoría vía correo electrónico. Van mostrando todo lo que hacen. Yo encuentro que tiene harta letra, me pondría más mono, pero bueno. Modalidades de cobro, comisiones de... ¿Viste? Aquí igual van explicando, pero mira, por cada uno de los fondos. Equipo. Profe, disculpe, pero una FP con alta letra de esa mareadora, no se me hubiera ocurrido nunca. Es la idea, ¿no es cierto? Harta letra, cosa que uno no lea. Y bien chica, Es como la póliza de seguro. exactamente. Gestión de riesgo de la administradora. Ya, el tema de los riesgos, si ustedes se fijan en todas las memorias, también tienen que aparecer. Y es un tema que la verdad es que los inversionistas tienen que leerlo y lo leen. O sea, ustedes van a ver más adelante cuando hagan auditoría el tema de la gestión del riesgo, van a ver el COSO 1, 2 y 3, que es cómo se analiza, ¿no es cierto?, a través del control interno el riesgo que hay. Y el riesgo es un tema que a veces no se le da tanta importancia, pero la verdad es que tiene un montón de importancia. Porque el riesgo, ¿no es cierto? El riesgo no es solamente de que vaya a haber un accidente, ¿no es cierto? Es el riesgo operacional, es el riesgo de que las cosas no funcionen como tú quieres que funcionen, que la estrategia no se cumpla. Entonces el riesgo cada día más está tomando importancia y se están creando hasta departamentos de análisis de riesgo. Ahora, este tipo de empresas, obviamente, ¿no es cierto?, que también tienen estas áreas ya más desarrolladas,
pero están enfocadas también al riesgo asociado a las inversiones que ellos hacen, ¿no es cierto?, en el mercado, porque toman la plata y ellos van trabajando la plata a través de diferentes instrumentos financieros. Entonces, obviamente que el concepto de riesgo son riesgos mucho más desarrollados, pero el riesgo está en todo, en la actividad desde lo más pequeño, pero no lo asocian a riesgo de accidentes. Se fijan aquí, mira, por ejemplo, separa riesgos operacionales, financieros, del negocio, del producto, del precio. Es un tema que en todos también ustedes van a encontrar el tema del riesgo. Identificación, tipo, anónima abierta. Aquí está, pues anónima abierta. Cambió eso sí el rol. Qué raro, eso no sé por qué lo cambié de 90 a 70. Documentos constitutivos. Ya vamos a ver los estados financieros. Profe, a propósito que le mencionó, el RUT de la empresa se supone que es revelador del rubro al que pertenece, ¿cierto? ¿O no? Del tipo de empresa. Si es una SPA, una limitada, una IRL. Ah, no, yo pensaba que, por ejemplo, no sé, pues los RUT 41 están asociados, no sé, a la metalurgia, a los 51 a algo agrícola. No, al Eso tipo mismo. de empresa, de si es al tipo de personalidad jurídica. Ah, ya, vale, chévere. Ujú. Aquí dice controlador de la sociedad. Miren, aquí está la malla societaria, chiquillo. Ahora no está tan bien explicado, ni más encima está de abajo hacia arriba. ¿Se fijan o no? El equipo, mira, está Cuprum. Cuprum es dueña en un 97,97% de Principal Chile Limitada, una limitada. Y también en un 0,07 de Principal International de Chile. Y de ahí se empiezan a desagregar, pero fíjate que esta malla societaria no te dice los porcentajes. Esta también tiene a Holding Company, después de Holding Company está Sudamérica, no sé cuánto, después viene esta Sudamérica 2 también limitada, aquí viene otra limitada, otra limitada, otra. Y ahí va subiendo, hasta llegar a Principal Financial Group, que uno igual la conoce, esa igual la he escuchado yo. Veamos si tiene una apertura sobre eso. No, no lo tiene. ¿Se fijan? La malla societaria va a salir solamente esta información que tenemos acá. Claro, no aparece. El objeto de la sociedad. Ahí a lo mejor se pueden complicar un poco para saber cuáles son las subsidiarias y las filiales. Mejor con esa información es que no está, no sale el mayor detalle. Aquí dicen los afiliados, que eso es otra cosa. Las propiedades que tienen, las marcas comerciales, los honorarios de los auditores externos. Tenemos que, no he visto tampoco la empresa auditora. ¿Dónde estará Cuprum? Directorio de administración. Director, vicepresidente. ¡Ay, qué buena! Pero es Rothman. Ah, ya, pensé que era Carril. Oh. Directores suplentes, bla, bla. Ya, aquí está el organigrama. Tenemos el directorio, un comité de inversiones y solución de conflictos de interés. Del directorio, ¿no es cierto?, sale nuestro gerente general, y el gerente tiene aquí un asistente, y el asistente tiene un mozo, ¿no? Y después viene el gerente legal, el área legal, y después cada una de las gerencias, desde venta, personas, inversiones, bla, bla. Y ahí están los nombres de todos los personajes. ¿Se fijan esto siempre? Fotitos de plantita verde, ya las utilidades, la política de dividendo, igual es súper importante, en todos aparece la política de dividendo. Declaración de responsabilidad. Aquí viene el tema de la responsabilidad. Ya, volvamos a los estados financieros. Aquí están los estados financieros, chiquillos. Ernst & Young.
es la empresa auditora. Y vamos a ver cuál es la opinión. Presentan razonablemente todos los aspectos, pero fíjense que hay otros asuntos de información no auditada, que es distinto a las otras que vimos, y reformulación Estado Financiero 2020. Dice, nuestra auditoría fue efectuada con el propósito de opinar sobre el estado financiero consolidado básico, tomando como un todo los estados consolidados integrales de resultados por el periodo de 3 meses, comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2020 y 2019. Los hechos relevantes y el análisis razonado se presentaron con el propósito de análisis adicional y no son parte requerida de los estados financieros consolidados básicos. Tal información no ha sido sometida a los procedimientos de auditoría aplicados a la auditoría de los estados financieros consolidados básicos y en consecuencia no expresamos una opinión ni proporcionamos cualquier seguridad sobre esta información. Ya, ¿se fijan que este párrafo es distinto? No estaba incluido en las otras que vimos. Después dice, como se indica en la nota 40, los estados financieros consolidados emitidos con tal fecha han sido reformulados para dar cumplimiento a lo requerido en el oficio tanto e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, donde solicita la modificación y ampliación de ciertas revelaciones. Si no es necesario señalar que la naturaleza de las observaciones no implicó la modificación del patrimonio ni del resultado integral presentado por la institución anteriormente. No se modifica nuestra opinión en relación con este asunto. Claro que hay, ¿ven? ¿Se dieron cuenta que hay una diferencia o no, chiquillos? FQ, AFP y FRS. Dime, hijo. Ya, bueno. Profesora, a mí me saltó una pregunta. Oh, qué raro en mí. Pero ahí mencionaba un oficio de la Superintendencia de Pensiones o de algo, ¿no? Bueno, da lo mismo. Para el tema, me llama la Superintendencia atención. de Pensiones. Ya, me llama la atención lo siguiente. Entonces, por ejemplo, cuando, eh, en el caso hipotético que esté trabajando en una empresa auditoria y me dicen, ya cabrito, mañana vaya a partir a tal empresa, tengo que inmediatamente ver quiénes son los organismos fiscalizadores de su rubro y ver los últimos oficios. No. Tengo que prepararme, o sea, Sí, lo que pasa es que cuando tú, o cualquiera de ustedes, chiquillos, si optan, ¿no es cierto?, por ir a trabajar en una empresa auditora, cuando recién inician, ustedes van a ser parte de un equipo de auditores, donde hay un gerente, ¿no es cierto? Está el socio de la auditora, después vienen los gerentes, el gerente tributario, ¿no es cierto? Hay diferentes gerentes, dependiendo también de cómo se organiza, pero está esa categoría de gerente. Después vienen los auditores senior, ¿ya? Que son los que llevan a cargo responsables de una auditoría. Y después vienen, ¿no es cierto?, todos los ayudantes, los auditores, y uno cuando entra a la auditora entra ahí, al suche, hacia lo más bajo, porque va a aprender. Y al pasar del tiempo, ¿no es cierto?, uno va agarrando y va subiendo de categoría. Después ya tú puedes ser responsable de una auditoría. Entonces, cuando uno va al principio, ellos ya tienen toda la información. Ellos, cualquier resolución, modificación de la ley que está, el audito. Por eso es que las empresas auditoras constantemente son las que están más actualizadas en cualquier modificación. Participan en comité, participan directamente con el IASB, donde les llegan información con el colegio de contadores, con diferentes instituciones que los van actualizando respecto de cualquier pequeña modificación que se vaya generando. Entonces eso se va estudiando. La empresa auditora además hace muchas capacitaciones, tanto a las mismas empresas como entre ellos. Se van capacitando porque tienen que estar al día, muy al día. Entonces uno ahí va y aprende un montón. Yo trabajé en una empresa auditora y como les digo, uno va desde lo más bajo y te mandan siempre a hacer las primeras cosas que nadie quiere hacer. Igual uno audita, pero la cuestión es muy sencilla. Después, ¿no es cierto?, uno ya va agarrando más responsabilidad y te van entregando para poder hacer auditoría de temas más complejos y poder participar en la etapa anterior de la auditoría, que es el control interno. De ahí, esa es el piso para poder después hacer la auditoría. Aquí estaba mirando yo el estado de situación financiera. Fíjense, ¿el equipo me está poniendo atención o no? Ya. Sí, profe. Por ejemplo, Sí, aquí profesora. están nuestras notas, ¿no es cierto?
Acá, mira, a mí el efectivo y el efectivo equivalente entre el 2019 y el 2020 pasó de 33 a 77 millones. Ya a mí al tiro me llama la atención qué pasó ahí. O sea, hay el doble, ¿no es cierto? Más del doble. Entonces, ¿yo dónde voy a buscar la información? La nota 4. Acá no todos los movimientos tienen notas. ¿Se fijan? Después tenemos el activo corriente, claro, pues de 37 a 87 millones. Pero es por esto. Aquí está el movimiento, solo en el efectivo y efectivo equivalente, que eso es caja, banco, inversiones negociables a menos de 90 días. Después tení en el no corriente, encaje. Ya, ahí yo no manejo el concepto de lo encaje, tendría que revisar la nota 5. Lo otro, esto bajó, que son los activos intangibles. Los activos intangibles son la propiedad intelectual, el derecho de marca, el derecho a llave. A eso se refiere con intangibles, software, computacionales, todo lo que no tenga materialidad. Después tenemos aquí la parte de los pasivos. Oh, miren los pasivos. Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. Fíjense, de 5 millones a 50 millones aumentaron. Y están explicados en la nota 9, 21, 22, 23 y 24. Está interesante eso para ver. Lo mismo Profe, pasa, ¿sí? es que, claro, el aumento es del año 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. Recordar que el primer retiro fue por ahí por el mes 7. Entonces, claro, tienen que haber, tuvieron una contingencia en la que necesitaban una cantidad estratosférica de efectivo para poder hacer los depósitos de los Claro, eso tiene que estar la depósitos. explicación en el aumento del efectivo y efectivo equivalente y además Ima- de los Imagino que, acreedores. imagino que tendrían figuras parecidas al de un retiro anticipado de los depósitos a plazo y cosas por el estilo. Yo No sé, creo. por ahí Por también, supuesto, ellos pierden plata, o sea, no es que pierden, sino que dejan de ganar los intereses que tenían por dejar su plata invertida cierto tiempo en X institución. comillas, 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 su plata. Después tenemos acá que aumentaron las provisiones, harto también de 5 a 24, y aquí aumentó otros pasivos, ya, y finalmente, bueno, esto se mantiene igual. Ya, veamos el resultado. Tiene, pero un montón de cosas. La ganancia o pérdida tenemos 2019, 2020. Ya, aquí está el ejercicio completo y además muestran el trimestre. Eso también es interesante ver. De 70 a 45, o sea, la mitad. Un poquito más de la mitad. ¿No es cierto? Veamos sus ingresos. Fueron de 56, eran 90, después 56. Y después, ¿no es cierto?, menos los gastos. Se quedan de 70 a 45. Sí, a mí me llama la atención, lo encuentro interesante. Igual revisar esta memoria, chiquillo. Estado de cambio en el patrimonio, mira, tienen súper poquito movimiento. La capital en acciones tiene 635.487.499 y dejan para dividiendo 35 palos. Tomando en cuenta el tema de los retiros nuevamente, ¿no tienen por ahí una cuenta de menos valor de acciones? ¿De qué? Con el tema de los retiros se supone que debiese haber bajado el valor de las acciones que tuvieran en bolsa. Claro, tiene que estar la información. Yo creo que debería estar, pero no va a estar aquí en los estados financieros, tiene que estar en la memoria. Por lo que hablamos antes, ¿no es cierto? Que No, podría aparecer el valor bolsa, pero no es un estado financiero, es una vale. información complementaria, claro. Sí, a mí me parece interesante, chiquillo, que lo pudieran ver. Es distinto, ¿no es cierto? Pero igual hay harta información. Lo que sí quiero ver, no llego todavía a las notas. No son tantas notas igual. Un montón de información complementaria. Aquí están las notas.
Nota 1, igual que las que vimos antes, aspectos legales. Nota 2, base de preparación. Nota 3, políticas contables significativas. Y la nota 4 ya se van al tiro con el efectivo y el efectivo equivalente. Entonces, la primera siempre uno las lee para entender cómo están hechos estos estados financieros. Cuáles son las normas, las políticas, ¿no es cierto?, que les son aplicables. Las políticas, aquí están las políticas. Hay conceptos que ustedes van a leer y que lo más probable es que no lo entiendan, pero más adelante los van a entender. Los vamos a revisar en norma contable 1 y norma contable 2. Aquí está el efectivo y el efectivo equivalente. Fíjense, 3 saldos en los bancos. Los saldos en los bancos aumentaron efectivamente de 3 a 49 para dejar la plata para poder pagarle a la gente, ¿no es cierto?, su retiro, como dice el compañero. Y otro efectivo y equivalente al efectivo, dice, se presentan inversiones de fondos mutuos. Esas disminuyeron. Claro, porque en el fondo sacando la plata de los fondos mutuos para poder generar la liquidez y poder pagar. Después tenemos aquí, dice, en los bancos, se fijan, banco pago de beneficio aumentó de 2 a 48 millones. Bueno, sí, aquí está el encaje. Dice, con el objeto de garantizar la rentabilidad mínima en los fondos de pensiones, en conformidad con el artículo 40 del mismo cuerpo legal, la administradora debe mantener un activo denominado encaje en cada tipo de fondo que administre, equivalente al 1% del fondo de pensiones, el cual deberá mantenerse invertido en cuotas de este. Esta inversión se valorará multiplicando el número de cuotas equivalentes por cada fondo y el valor de cierre que éstas tengan el día en que corresponde entregar la información. Ya. Es un monto, entonces, un porcentaje que ellos tienen y que está establecido por decreto ley 3500. Ya, sí, me parece interesante. ¿Qué otra empresa más? Azul, perdón. Ay, tenemos chunchos aquí. Ya. Veo que se han ido saliendo. ¿Qué se van saliendo? Vamos a devolver. A ver, ¿a dónde tenemos aquí azul? Azul. Está también aquí. Ah, yo la había visto recién. Azul. Aquí está, azul. Veamos la memoria de azul. Vamos a ver la del 2020, supongo que hay. Sí está. Vemos si se parece a la de blanco y negro. ¿Se acuerdan que miramos esa la semana pasada? ¡Ah! Ya. Entonces, mensaje, aquí está lo que contiene esta memoria, ¿no es cierto? Y termina con los estados financieros. Y ojo, fíjense, el análisis razonado. Entiendo que la profesora también les habló de eso, del análisis razonado, ¿no? ¿Sí o no? Chiquillos. ¿La profe le habló sobre el análisis razonado de los estados financieros? No escucho a nadie. No Sí, sé. profe, sí, a mí nos conversó el lunes, pero no, la verdad no recuerdo bien qué era. Ya, el análisis razonado son los ratios. Es súper bueno leer el análisis razonado porque ellos calculan todos los ratios financieros. Miren, se los voy a mostrar. Entonces te van explicando el por qué se va generando y van relacionando unas con otras. Porque esto no es solamente una empresa, sino que vamos a mirar la malla societaria de azul, que deben tener más de una empresa. Entonces,
van relacionando cómo esas otras empresas tienen injerencia y afectan o modifican, ¿no es cierto?, estos ratios financieros. Tiene acciones de serie A, fíjense, en donde está el 100% de participación de Universidad de Chile, y acciones de serie B. Y aquí están, fíjense, tiene Inversiones Alpes Limitada, que es dueña de un 63%, Inmobiliaria DSE con un 21%, y ahí van bajando, 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 hasta Consorcio, Euroamérica, Itaú, BCI, Banco Estado. Ellos invierten, ¿se fijan? Este ya es el mercado secundario. Entonces invierten y tienen un porcentaje también. Y van después jugando ellos, vendiendo, ¿no es cierto?, en el mercado. Otros accionistas tienen el 3,05 de otros que son los accionistas minoritarios que ya ni aparecen aquí, que son con 1.362.500. Después datos, ¿no es cierto?, de la empresa, los cargos, profesiones, eso la verdad que como que no es tan interesante. Ahora, lo que sí, la letra, o sea, el diseñador gráfico, te digo al tiro que no, yo lo cambio, porque esta letra no se entiende, no se lee nada. Es muy blancuchenta. Ya, la historia. Aquí van las fotos. Administración, clientes, proveedores, dominio de azul azul. ¿Por qué dice estadioazul.cl si no tiene estadio? El aporte de la familia azul. Ya, hechos posteriores, hechos relevantes. Me escriben en el chat. Ese fue un chocho el que me escribió. Después tenemos aquí, informe de los auditores. Fíjense. Ruth del auditor es tanto, y los auditores son SMS Chile. No son empresas de auditoras tan conocidas. ¿Y cuál es la opinión? Que los estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación financiera, pero además agrega otras materias, ahí al igual que el que vimos anteriormente. Y aquí hacen un comparativo, el estado, perdón, de situación financiera, 19,20. Fíjense, los activos corrientes, los activos no corrientes, que es lo que tienen, intangibles, propiedades, planta y equipo, pero poquito, 2 millones, 2.700.000. Los impuestos diferidos, no es mucho. Patrimonio y pasivo, y como les digo, la letra es horrible para analizar esto. Los pasivos tienen de 5 millones, pasaron a 11 millones pasivos corrientes, pagados en un año. O sea, duplicaron la deuda que tenían, el aprete que tenían en el año. Y en el no corriente pasaron de 10 a 5. O sea, disminuyeron los plazos, ¿no es cierto? Eso es lo que estaban endeudados más de un año, ahora menos de un año. Tienen el patrimonio neto, un capital emitido de 22 millones, ganancias 12, prima de emisión, otras reservas. Y acá tenemos las notas. Las notas. Yo, mira, a mí igual me parece interesante, se puede revisar, no tiene tanta información, eso sí, pero eso también es importante dejarlo en claro. Lo único que me complica es el tono de fondo para poder hasta tomar un print pantalla esta cuestión, porque les va a salir como oscuro. Aquí están todas las notas, información general. Fíjense que tiene 62 páginas nomás. Por lo tanto, mucha información complementaria tampoco entrega este tipo de empresa. Pero están las explicaciones y quiero irme al análisis razonado. Para mostrarle una cosita. Provisiones. Información por segmento. Esto igual interesante.
Las contingencias, fíjense, aquí las contingencias, juicios y otros. Hay juicios laborales, juicios civiles, procedimientos arbitrales, ya si quieren enterarse, pum, se van a esa parte. Medio ambiente, análisis de riesgo, miren, fíjense, lo mismo que les comentaba delante, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, que igual cuando uno está analizando esto, esta memoria, uno tiene que ir a leer esta parte, pues, o sea, ¿cuál es el riesgo de liquidez que tiene esta empresa en la cual yo quiero invertir mi dinero? Hay que analizarlo, el riesgo de crédito. Bueno, hechos posteriores, hechos relevantes, ustedes lo van a ver recién en norma contable 2. El análisis razonado de los estados financieros. Aquí están, fíjense. Entonces, ¿qué es lo que muestran? Muestran las variaciones que hay, ¿no es cierto? En este caso dice, en los activos, total de activos y el total de pasivo y patrimonio. Solamente el porcentaje. Y aquí, miren, aquí están los indicadores. Que eso se los van a explicar, o si es que ya se lo explicaron, me parece que dijo la profesora. Tenemos liquidez, liquidez corriente, activo corriente sobre pasivo corriente, eso es la liquidez. Tenemos la razón de endeudamiento, de corto plazo, de largo plazo, y respecto a la deuda total. Y deuda sobre patrimonio, el número de veces. Porque eso es lo otro, en algunas veces dice el número de veces o en pesos. Pero ese análisis razonado es muy pobre. El F, declaración de responsabilidad. Sí, se puede trabajar, pero no tienen tanta información, chiquillos. No tienen tanta información. Bueno, veo que se me salieron varios porque no les, parece que no les interesó que fuéramos conversando sobre estos resúmenes. Decirles nomás que si alguien tiene alguna duda en el transcurso de esta semana, ¿no es cierto?, que ya empiecen a trabajar más de lleno en sus memorias, ningún problema que me puedan escribir. Ahora, la pregunta obviamente que tiene que ser clara, porque yo no voy a ir a meterme a la memoria, ¿no es cierto?, a revisar puntualmente qué es lo que me quieren preguntar, pero sí, si hay alguna pregunta, tienen alguna duda de carácter general, me la pueden hacer y yo se las explico, ¿ya? No hay ningún problema con eso. Luis, dime. Si no, o sea, si tiene algún dato relevante sobre las acciones de distinto tipo de serie, ya que salió ahí serie A y serie B. No, no tengo algún dato relevante sobre eso. O sea, me puedo equivocar, pero creo que el tema de la serie era... No, no me acuerdo. No, no me acuerdo. Pero quería saber si, por ejemplo, bueno, al tener nombres distintos, obviamente hay diferencia, pero Sí, quería pues llegar son al las tema fechas. de... Ah, ya, eso es lo que Quería, tú... Ya, te quería entiendo. llegar al tema de derecho de voz, derecho de voto. En No, la, sí, te entiendo lo que tú me dices, claro. Efectivamente, cuando se emiten y aparecen las series distintas, son diferentes fechas de emisión de estas acciones. Entonces tenemos estas acciones que son las acciones de primera emisión, que podrían ser las acciones de la serie A, y tenemos las acciones de la segunda emisión o el segundo mercado. A eso se refiere con la serie. ¿Cuántas series pueden ser? Eso lo desconozco, cuántas series pueden ser. Ahora, si quieres, la próxima clase revisamos o yo les comento respecto del tema de las series, cuántas pueden ser y a qué corresponde cada una de las series que emita una empresa, pero son por fechas distintas. La serie A es la primera cuando se conforma el capital y las otras series son por aumentos de este capital. ¿Ya? Eso, chiquillos, voy a parar acá.